Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos todos los secretos y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha hecho que miles de corazones den un vuelco, una noticia que ha revolucionado las redes sociales y que ha traído de cabeza a todos los fans. ¿Están listos para saberlo? Porque hoy vamos a hablar de algo que parecía un sueño, de algo que muchos esperaban con ansias y que, al fin, parece ser una realidad. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Si lo han oído bien, nuestros dos protagonistas favoritos, que nos conquistaron en Erkenci, podrían haber confesado su amor en vivo. Agárrense de sus asientos, porque la información que tenemos para ustedes hoy es explosiva. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, les recuerdo lo importante que es para nosotros que formen parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Así que mientras tanto vayan por su bebida favorita, pónganse cómodos, porque vamos a desvelarles todo sobre este posible romance que tiene al mundo del espectáculo en vilo. La noticia ha corrido como la pólvora, y no es para menos. Can Yaman, ese galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador y su talento indiscutible, y de Mehmet Özdemir, la actriz que nos robó el aliento con su belleza y su dulzura en pantalla, han sido protagonistas de rumores y especulaciones durante mucho tiempo. Desde que compartieron escenas en Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países, la química entre ellos era palpable, eléctrica, casi innegable. ¿Quién no suspiró al verlos juntos? ¿Quién no soñó con que esa conexión tan especial traspasara la ficción? Pues bien, parece que ese sueño, para muchos, podría estar a punto de hacerse realidad. Los rumores de un romance entre Can y Mehmet han sido una constante, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus encuentros fortuitos y, por supuesto, por esa chispa que irradiaban cada vez que se cruzaban en un evento o una entrevista. Y ahora surge la información que podría confirmarlo todo, una confesión, o al menos, una señal muy clara de que entre ellos hay mucho más que una simple amistad o una buena relación profesional. Estamos hablando de un evento, de unas declaraciones, de un momento específico que ha puesto a todos a hablar. Y lo más fascinante es que al parecer todo ocurrió en vivo. Imaginemos la escena. Las luces, las cámaras, la expectación del público. En un evento, quizás una alfombra roja, una premiación, o incluso una entrevista conjunta que se estaba transmitiendo en directo. El presentador, o quizás uno de ellos, lanza una pregunta a una puya, algo que los pone en el típico aprieto donde se espera una respuesta cautelosa, diplomática. Pero esta vez, la reacción fue diferente. Se dice, y los reportes son cada vez más consistentes, que durante una transmisión en vivo, en un momento de aparente espontaneidad, las palabras fluyeron de una manera inesperada. Se habla de miradas cómplices, de sonrisas nerviosas pero sinceras y luego, de una frase, o quizás varias, que rompieron el hielo y sembraron la duda y la esperanza entre los espectadores. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué dijeron exactamente? ¿Fue una confesión directa como un sí, estamos juntos, nos amamos? ¿O fue algo más sutil, una insinuación, una indirecta que solo los más perspicaces pudieron captar? Los detalles que han llegado hasta nosotros son fragmentarios, pero apuntan a una dirección muy clara. Se menciona que en el contexto de una pregunta sobre su relación fuera de las cámaras, o sobre si aún mantenían el contacto y la cercanía que se percibía en la serie, uno de ellos, o quizás ambos de forma sincronizada, respondió de una manera que dejó poco espacio a la duda. Se habla de que Can Yaman, conocido por su franqueza y su a veces impulsiva forma de expresar sus sentimientos, podría haber sido el primero en dar una pista importante. Y de Mehmet Özdemir, que a veces se muestra un poco más reservada, habría acompañado sus palabras con gestos o expresiones que confirmaban la magnitud de lo que se estaba diciendo. Por ejemplo, imaginemos que la pregunta fue algo así como, chicos, todos sabemos la química increíble que tenían en Pájaro Soñador, ¿mantienen esa chispa en la vida real? Y la respuesta, según se rumorea, podría haber sido algo así como, bueno, la chispa nunca se apagó, ¿verdad, Mehmet? Y Mehmet, con una sonrisa que iluminó la pantalla y un ligero rubor en las mejillas, habría respondido, Can tiene razón. Hay cosas que una vez que se encienden, ya no se pueden apagar, imaginen la reacción del público. Las redes sociales habrían explotado en ese mismo instante. Los comentarios habrían inundado las pantallas, los fans de todo el mundo habrían
Partido capturas de pantalla, vídeos y mensajes de alegría y euforia. Otra versión que circula es que ante la insistencia del entrevistador por saber si había algo más que amistad, Can Yaman, con esa mirada intensa que tanto nos gusta, habría dicho: es difícil negar lo que se siente cuando es tan evidente para todos, ¿no creen? Demet y yo compartimos algo muy especial, algo que va más allá de la pantalla. Y Demet, quizás tomando su mano por un instante, habría añadido: y lo más importante es que ambos estamos felices y disfrutando de lo que sea que este sentimiento nos traiga. Unas palabras así, pronunciadas en directo, tendrían un peso enorme. Sería una confirmación en toda regla, una invitación para que todos aceptemos y celebremos su posible unión. Lo más intrigante de todo este asunto es la forma en que se ha desarrollado. No ha sido una declaración oficial a través de un comunicado de prensa, ni una entrevista preparada donde todo está cuidadosamente medido. Ha sido un momento de espontaneidad, de verdad, de esas que nos encantan porque nos hacen sentir que estamos presenciando algo auténtico. Y el hecho de que haya sido en vivo, sin filtros, sin posibilidad de editar o borrar, le da un valor añadido a estas posibles confesiones. Es como si ellos mismos quisieran gritarle al mundo: aquí estamos, y esto es real. Por supuesto, siempre hay quienes prefieren esperar a tener una confirmación absoluta, a ver fotografías juntos, a escuchar de sus propias bocas una frase definitiva. Y es natural, la expectativa genera este tipo de comportamientos. Pero los indicios son tan fuertes, la atmósfera que rodea esta noticia es tan cargada de emoción, que es difícil no dejarse llevar por la ilusión. Piensen en la cantidad de fans que han seguido su historia desde Erkenci-Kuş, que han creído en su conexión, que han soñado con verlos juntos fuera de la pantalla. Para ellos, esta noticia sería la culminación de un deseo largamente acariciado. Recordemos también que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son figuras públicas muy seguidas, y cualquier cosa que hagan o digan está bajo el escrutinio de millones de personas. Si hubieran querido mantener su relación en secreto, tendrían las herramientas para hacerlo. El hecho de que aparentemente hayan dejado entrever sus sentimientos en un evento público y en vivo, sugiere que están listos, o al menos cómodos, con la idea de que su posible romance se haga público. Y eso en sí mismo es una declaración. Los detalles específicos sobre el evento en cuestión varían un poco en las diferentes fuentes, lo cual es típico cuando se trata de rumores y de información que se va filtrando. Pero lo que parece ser un punto común es que se trataba de una ocasión en la que ambos estaban presentes, quizás incluso compartiendo un momento en el mismo escenario, y la conversación giró en torno a su relación. Se habla de que hubo un momento de silencio, seguido de miradas, sonrisas y luego, las palabras clave. Es importante recordar que hasta ahora, no hay una confirmación oficial rotunda, es decir, un sí, somos pareja y estamos enamorados. Sin embargo, el lenguaje que se rumorea que usaron, la forma en que se dice que interactuaron, todo apunta a que están en una etapa muy avanzada de su relación, o al menos, han decidido no ocultar más la profundidad de sus sentimientos. Y para los fans, esto es más que suficiente para celebrar. Podríamos imaginar que la pregunta se centró en la posibilidad de una reconciliación o de una continuidad de su relación tras la serie. Algo como: pasado tiempo desde Pájaro Soñador, ¿siguen siendo tan unidos como antes? Y Can, con su típica energía, podría haber dicho: ustedes saben que a veces las cosas no son solo cosas de trabajo. Con Demet, la conexión fue especial desde el primer día, y esa conexión, créanme, no se olvida fácilmente. A veces el destino te vuelve a poner en el camino de personas importantes. Y Demet, mirándolo con ternura, habría añadido: y cuando algo es especial, merece ser cuidado. Estamos explorando eso. La palabra explorando en ese contexto, en vivo, es potentísima. En resumen, la noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y más allá, es que Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de la exitosa serie Erkenci-Kuş, habrían confesado su amor en vivo. Aunque los detalles exactos y las palabras precisas pueden variar, los indicios apuntan a que ambos han dado señales claras de que su conexión especial ha trascendido la ficción y se ha convertido en una relación en la vida real. Las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas pero sinceras, y las declaraciones que sugieren que la chispa nunca se apagó o que hay algo que va más allá de la pantalla, han sido suficientes para desatar la euforia entre sus seguidores. Ha sido un viaje emocionante desgranar esta noticia con ustedes. La posibilidad de que estos dos talentosos actores, que nos brindaron momentos inolvidables en Erkenci-Kuş, hayan encontrado
Ado, el amor verdadero es algo que llena de alegría a muchísimos de sus fans. Esperaremos con ansias cualquier confirmación oficial, pero por ahora, celebramos la ilusión y la esperanza que esta noticia nos trae. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta información que sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos? ¿Qué piensan de esta posible confesión en vivo? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no duden en regalarnos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si aún no lo han hecho, ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.